Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker compartiendo video demostrativo en el cual voy a presentar una cámara fotográfica análoga, no es cámara digital, de la marca Canon, modelo EOS Rebel letra S. Este modelo de cámara, como dije, es análoga y significa que utiliza rollo de 35 milímetros. Ok, hay mucha gente que se confunde y cree que eso es digital, pero no. Ok, utiliza un rollo como este. Ok, la marca puede ser diferente. El único requisito es de que sea de 35 milímetros. Aquí tenemos otro ejemplo de rollo de 35 milímetros de otra marca de Kodak, Fujicolor. Este es de 36 exposiciones y el otro también es de 36. Ok, entonces cualquiera de los dos, puede ser cualquier marca, incluso Walmart. Hay infinidad de marcas de rollos. Otra de las preguntas que hacen, ¿dónde se puede conseguir los rollos de 35 milímetros? Buscando en los principales sitios de comercio electrónico que todos conocen. Ahí es donde debes de buscar. Ok, en este video lo que vamos a comprobar solamente es la función de la cámara, básicamente que esté disparando, que esté abriendo, cerrando el obturador, etcétera, etcétera. Ok, entonces para dejar en claro que el equipo, el dispositivo está funcionando de manera correcta. Ok, entonces básicamente eso. Ok, entonces vamos a comenzar de una vez. Esta cámara está en óptimas condiciones. La verdad, ya es difícil encontrar cámaras que estén conservadas en estas condiciones. Trae su correa original que está en perfecta condición, está muy suave, la verdad, está muy bien, todo de origen japonés. Su cubrelente lo vamos a remover, que es original. Ok, y la lente que trae, que es de 75 a 300 milímetros. Ok, igual tiene un filtro hecho en Estados Unidos por Tiffen de 58 milímetros. Hayes-número 1. Ok, igual lo podemos remover, remover aquí sin problema. Ok, entonces vamos a removerlo. Ahí está, este es el filtro. Ok, está el filtro y la lente al interior, así se logra ver. Ok, está la lente, ahí pueden ver, está en perfecta condición, todo muy bien. Es de Ultrasonic, me parece que es una línea de Canon también. Aquí lo, ok, en este momento ya tenemos la pila instalada. Al final al final les voy a mostrar la pila para que vean qué tipo de batería es la que usa. Ok, muchas personas aquí en el canal luego preguntan que si qué tipo de batería usa cierto modelo de cámara. Hay que ver los videos completos para que puedan saber bien, porque bueno, tengo que grabar mi video y al final termino volviendo otra vez a revisar mis propios videos porque la gente no lo ve completo. Ok, entonces al final voy a mostrar exactamente qué tipo de pila es la que utiliza. Ok, entonces estamos viendo aquí el lente que es de 75 a 300 milímetros tipo zoom, el cual tiene lo que es selector de enfoque automático y enfoque manual también. Ok, lente original de Canon, todo está en muy buena condición, la verdad. Aquí vemos parte de la base y el número de serie que tiene estampado es que 261. Aquí a darle un acercamiento. 261, mira, es que ese 6 parece como 8, pero es un 6. 261, fabricado, ok, made, es marca japonesa, pero el cuerpo dice made in Taiwan, que no se siente tan como todos los productos que son hechos o han sido fabricados en Taiwán. Eh, Se siente muy bien, la verdad, ya en mano se siente súper bien la cámara. Ok, trae su goma aquí en la parte posterior y esta goma tiene una muy pero muy ligera grietita aquí. Bueno, no es grieta, es una cortadita, mira. Así es. Pues es prácticamente nada, mira, ahí está. Ok, entonces
Es solamente un detalle estético que no le va a afectar en lo absoluto su rendimiento. ¿Ok? En la parte superior vemos también su pantalla monocromo en la cual se va a pintar varias indicadores de exposición, de escenas, un montón de cosas. ¿Ok? Este es el botón del disparador y aquí vamos a ir también recorriendo. Cuando lo ponemos en modo enfoque manual, también podemos ir cambiando con los valores con esta perilla. Y aquí también estos botones que nos van a servir para, bueno, también para ir eligiendo algunas opciones. Esta zapata para colocar aquí un flash auxiliar todavía, aunque por sí sola pues trae su flash. Ok, ya en este momento lo está cargando. Si lo levantas empieza a cargar, pero cuando lo pones en modo automático solito se levanta y empieza a cargar. Ok, entonces ahorita lo vamos a ver más adelante. Este es el reloj o selector de funciones. Cuando está en la letra L y un cuadro rojo está bloqueado, no se pinta nada, pero cuando la movemos al cuadro verde ya se pinta en automático. Entonces tenemos aquí la batería que está a su máximo nivel de carga y ahorita pues no nos aparece nada del rollo porque está vacío el compartimento. Ok, lo vamos a cambiar a donde dice la M y ya entramos al modo manual. Entonces aquí podemos ir cambiando los valores, la velocidad con la captura la cámara. Esta es la más rápida y ahí va más lento. Ok, ahorita vamos a hacer las pruebas de tiempo. Ok, ok, y aquí también, mira, aquí pues creo que para esto es esto. Bueno, a grandes rasgos no es así un curso de fotografía, solamente quiero dejar en claro que la cámara sí está funcionando bien. Ok, entonces ahorita lo voy a volver a dejar en apagado en la L de locked, bloqueado. Ok, este botón que tenemos aquí por un costado es para desmontar la lente. Tú lo dejas presionado, giras y ahí está, levantas con cuidado y ya remueves la lente. Ok, del otro lado está perfecto, eso está muy precioso este lente, muy bien conservado, está perfecto. Ok, lo vamos a ver aquí por separado también. Ahorita está en modo automático, se siente porque no te permite mover esta pieza y ahí lo vemos que está en modo enfoque automático. Si le bajamos a la M ya se libera por dentro y ya vamos a poder hacerlo manualmente. Ahí está. Okay, ahí vamos a poder hacer el enfoque de manera manual. Si está para arriba, automático. Ahí ese pequeñito clic que se escuchó, ya se acopló una pieza por dentro. Entonces un motorcito, un sistema electrónico lo va a estar moviendo de manera automática. Por ejemplo, si tenemos esta figura y tú enfocas tu cámara hacia esa figura y lo tienes en automático, entonces por sí sola va a calibrar, va a ajustar el enfoque para que esa figura salga de forma clara. Ok, si le falta la cámara, si detecta que le falta luz a la foto, a la escena, automáticamente va a levantar el flash y te va a aparecer a través de la mirilla o el visor, te va a aparecer que el flash está activo, está listo para cargar, etcétera. Ok, entonces forma manual, ahí lo podemos hacer nosotros mismos, darle el enfoque o desenfoque que querramos. Automático, ahí por sí solo. Aquí ya no lo podemos mover, digo sí se puede mover, pero es forzarlo y no se recomienda porque se puede descomponer el lente. Okay, entonces por eso mejor es automático, se queda trabado, no hay que forzarlo. Manual se queda liberado y ya lo puedes manipular a tu gusto. Ok, entonces vamos a dejarlo por acá. Vamos a mostrar al interior, aquí cómo se ve al interior. Todo excelente, la cámara está muy bien preservada. Esta cámara ya tenía mucho tiempo sin ver cámaras así, ya cada vez se ponen más escasas
y menos en estas condiciones. Una cuestión que me ha tocado ver mucho con otras cámaras, lamentablemente, es que bueno, no es que se les rompa, sino que la gente no sabe cómo manejarlas y les quiebra el ganchito que va aquí adentro. Entonces, por una cuestión como esa tan fácil, queda inservible la cámara, a excepción que tuvieras, por ejemplo, esta pieza de otra cámara que sí esté en buena condición y se la intercambies. Ok, aquí adentro va un sistema de es como una cerradura. Ok, es como un mecanismo que cierra la compuerta, entonces lleva por lo general un ganchito, y si no la aperturan bien, por ejemplo aquí la flecha dice que para abrir hay que recorrerla hacia el lado derecho. Ok, ahí está. Entonces levantas y este es el ganchito que me refiero. Casi no se va a notar mucho. A ver, vamos a darle el acercamiento. Este ganchito. Ok, entonces la gente cuando no sabe operar estas cámaras le quiebra ese gancho, y ya con eso es suficiente para que la cámara pues ya tenga problemas para cerrar. Y un detalle de que no cierra la compuerta, pues es un punto muy importante, porque si no cierra bien, entonces cómo va a quedar el rollo, le va a entrar luz y se va a echar a perder. Entonces es una falla sumamente importante que se da frecuente por falta de experiencia en el manejo. ¿Okay? Entonces cuando vayan a abrir una cámara de estas, siempre fíjate a dónde apunta la flecha, el botoncito deslizable que tiene, hacia qué lado apunta, y hacia ese lado lo tienes que recorrer. Okay. Ahorita por ejemplo no se regresa, es normal, hasta cuando ya lo comprimes se va a regresar. Ahí está. Okay, entonces otra vez hacia la derecha, ahí está. Okay. Internamente está excelente el compartimiento del rollo, todo muy bien. Este lado también está perfecto, todo muy bien. Ok, entonces el rollo lo vamos a instalar de este lado. Vamos a hacer una pequeña simulación. Entonces que va a ir, en este caso va a ir, si estamos bien, así. Generalmente todos los modelos va el rollo hacia arriba, o sea que los números se ven inversos, pero en este caso va así. Entonces lo vas a estirar todo el rollo, y hasta donde llega más o menos por acá, ahí lo vas a enroscar. Cierras la compuerta y la cámara va a detectar que ya tiene rollo, lo avanza un poquito, y en la ventana superior aquí se va a pintar el número 1, entonces quiere decir que ya está listo para tomar fotos. Okay. Ahorita en unos momentos más lo vamos a hacer, todavía no lo vamos a hacer porque quiero mostrar cómo abre y cierra esta cortina. Okay. Bueno, ¿qué más nos falta? Pues bueno, básicamente eso. Y este es el acceso a la pila. Ok, bueno, para no hacerlos esperar tanto hasta el final, vamos a sacar la pila. En este caso estamos usando una batería de la marca Panasonic de litio. El modelo es 2CR5 a 6 volts. Este tipo de cámaras requiere de una pila bastante, pero bastante buena, de marca reconocida, que esté funcionando bien, que sea nueva, porque si la pila no tiene suficiente carga, pues simplemente no va a funcionar. Algunos modelos ni siquiera prende y ya no te permite hacer nada con él. Okay, entonces vamos a instalarla otra vez. Vamos a poner esto, mira, allá hasta el fondo, allá se ven los contactos, ahí están todos perfectos, y la tapita está perfecto. Ok, entonces vamos a ponerlo así, cerramos, está todo bien. Por ejemplo, vamos a moverla aquí donde está el cuadro verde, que es automático, y vamos a hacer supuestamente una captura sin el lente. Ahí está, otra vez. Ok, y otra vez. Ok, visto desde el interior va a ser así. Ok, ok,
Vamos a ponerla en modo manual para jugar un poco con las velocidades. La vamos a poner un poquito más lento, 10. Damos una captura. Ahí está, se puede apreciar que se mantiene más tiempo abierto. Vamos a bajarle más. Déjame ponerle aquí. Ok, un segundo. Ok, 1. Ahí está. Ok, vamos a contar ahora. Ok, 6 segundos. 6 segundos, ahí está, 6 segundos. A partir de que le disparas, cuenta 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Ok, ahora cámbialo a 2 segundos. Ok, lo mismo. 1, 2. Y se cierra. Ok, y vamos a aumentar ahora. Le vamos a poner en 125. Ok, un poquito más abajo, 45. Ok, y lo vamos a poner en 15. Y por último en 8. Ok, ahí se nota la diferencia, como entre más alto es el número, más rápido abre y cierra. Entre más abajo es el número, mayor tiempo se queda abierta la cortina. Okay, vamos a cerrarlo y lo vamos a volver a poner en automático. Pero ahora vamos a colocar la lente. Para colocar la lente, este punto rojo que se ve ahí, tienes que alinearlo con el punto rojo en el objetivo, en la lente. Ahí está, ahí sentó bien. Giras con cuidado. Ahí cuando se escucha ese clic, quiere decir que ya aseguró bien, ya no se va a salir. Entonces ya solamente queda tomar las fotos. Ahorita está el lente en enfoque automático, entonces podemos enfocar cualquier punto y vas a ver que solito el lente se va a ajustar. Ok, vamos a ver. Ahí está. Está enfocando de manera automática. Si la foto no va a salir bien, no dispara. Ok, y muchas veces al interior aquí te va a aparecer esta información y te va a avisar que no puede tomar la foto porque le hace falta el flash. No se alcanza a distinguir mucho, pero me parece que sí lo va a pedir. Y aquí hay una información, casi no se puede enfocar, se batalla mucho para enfocar aquí con la cámara de video, pero es una información que aparece allá al interior. Ok, entonces vamos a poner esta figura aquí, ahí, y vamos a hacerle un enfoque, pero no puedo tomar la foto todavía. Mira, ahí está haciéndolas. Si siente que no va a salir bien, no la va a tomar. A lo mejor me está pidiendo flash. Vamos a darle flash. Ok, está enfocando. Vamos a enfocarla a otro punto. Okay. Vamos a enfocarla a otro punto. A ver, vamos a enfocarla a otro punto. Mira, ahí el foco rojo. Ahí el foco rojo me parece que está indicando que no va a salir bien. Ahí está, ahí sí. Entonces tiene mucho que ver hacia dónde la estés enfocando. Si la cámara detecta que la fotografía no está clara, que no está bien enfocada, que le falta luz, etcétera, no te va a permitir tomar la foto. ¿Okay? Entonces tal vez ahorita, porque estamos muy cerca de la cámara, no permite tomarla. Mira, aquí no. Más para allá, sí, ahí sí dejó tomarla. Ahí está, ok. Un poquito más para allá. Ahí está. Otra vez. No. Aquí. Tampoco. Ahí está. Ese es el modo automático. Vamos a ponerla ahora en modo manual. En la M. Ok. Vamos a bajar el flash. Y aquí prácticamente no importa el enfoque que tenga, siempre va a tomar la foto.
Bueno, tenemos que ponerlo aquí en manual también. Ahora sí, manual, ok. Ahí está. Ahí está. No importa el enfoque que se tenga, ok, todo el tiempo va a tomar la fotografía. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo dije, estamos aquí enfoque manual, y cuando estás en enfoque automático tiene que detectar que la imagen salga bien para poder capturarla. Si detecta que no está bien, que le falta luz, algo, no te va a dejar tomarla. Pero en modo manual no importan esos factores y siempre va a tomar la foto. Mira, estamos muy cerca de la cámara, ok, y ahí puedes ver cómo abre y cierra, ok, otra vez. Y ese sonido que se escucha, el zumbido, es la pila que está pues al máximo nivel. Así se debe escuchar cuando una pila está buena, ok. Vamos a sacar el flash. Ahí va, ok, otra vez y otra vez. Ahí está, ok. Vamos a hacer una captura pero con temporizador. Esto, por ejemplo, seguimos estando en modo enfoque manual y en modo manual también, modo manual en la cámara, aquí en el relojito. Bueno, vamos a hacer este enfoque, perdón, vamos a hacer esta captura con cuenta regresiva o temporizador. Entonces ahorita estamos aquí donde está este como reloj cronómetro. Entonces cuando posicionamos la cámara, posicionas la cámara y al momento que le das disparo se va a prender una lucecita. Puede ser, vamos a ver cómo funciona este modelo. Es por timbre de sonido. Ahí está. Entonces en este caso, cuando no se está usando el flash, emite un sonido, ya lo escuchamos, un beep. Entonces esa es la cuenta regresiva. Vamos a hacerlo otra vez pero con el flash ya listo para soltarlo. Cuenta regresiva. Bueno, por lo visto es lo mismo, es el beep. Ahí está, ok. Entonces algunas cámaras sí se le puede quitar el beep. En este caso la verdad no sé exactamente cómo quitarle el beep. Tal vez por aquí hay alguna función oculta, pero ok, vamos a ver acá. No, son otras cosas que la verdad no estoy muy metido en ello, pero a grandes rasgos esto es, ok. Antes, para tomarse fotos grupales o selfies, era de esa forma. Escogías cuenta regresiva. La mayoría de cámaras tiene una lucecita que se enciende o empieza a parpadear y cada vez parpadea más rápido, y después de eso viene el disparo. Algunas otras comienza a parpadear y al final se queda fijo, quiere decir que viene el disparo, ya la captura. En este caso, por lo visto, es el beep. Funciona a base de un beep. No sé la verdad si se le pueda quitar el beep, aunque no creo, pero pues está funcionando de esta forma, ok. Vamos a instalar un rollo para hacerlo un poquito más apegado a como sería ya realmente, ok. Y déjame ver dónde está el botón para rebobinar. Bueno, creo que no estoy seguro si lo hace automático, pero vamos a ver. Ok, vamos a instalar un rollo. Lo dejamos en manual otra vez. Ok, ahí está manual. Ahí está manual. Ok, el rollo va a ir instalado como dijimos. Primero introducimos esta parte, luego así. Damos un poco para acá. Ahí entró ahí la cavidad, todo bien. Cerramos.
Ok, bueno, ya le comprendí cómo funciona esta cosa. Ok, en este caso lo que sucede es lo siguiente. El rollo dijimos que es de 36 exposiciones. Entonces lo que sucede es de que cuando tú cierras la compuerta, el rollo lo va a extraer todo y lo va a enredar en el rodillo que se encuentra en esta zona. Entonces cada vez que estés tomando una foto, lo va a estar regresando. En lugar de que avance, va a estar retrocediendo y va a llegar un punto en el cual esas 36 exposiciones, si te las acabas todas, pues prácticamente cuando llegues 35, 36 va a estar prácticamente ya regresado. Es un método, es una forma que utiliza mucho Fujifilm, las cámaras Fujifilm, para operar el rollo, cuando la mayoría de cámaras lo que hacen es ir avanzando el rollo, es decir, el rollo está entero aquí y cada vez que tomas una foto va avanzando y se va enredando en el poste que está aquí en ese rodillo, se va enredando. Ok, así es como trabajan la mayoría de cámaras, pero en este caso lo extrae todo, lo enreda en este punto. Ok, y cada vez que estás tomando fotos lo está regresando, regresando hasta que prácticamente pues ya se lo traga por completo y ya lo tienes listo para llevarlo a revelar. Okay. Es un sistema muy común en las cámaras Fujifilm. Okay. Entonces vamos a hacer aquí capturas, seguimos estando en manual y lo vamos a hacer todas con el modo sin flash para no castigar tanto el flash. Estaba viendo aquí en la parte de la base, pero por lo visto no hay un botón de rebobinar. No veo que tenga un botón de rebobinar, excepto que se haga de otra forma. Vamos a hacer capturas. Está una. Recuerdan que decía 36 aquí, ahorita va a bajar. Ok, vamos a echarle un vistazo cuánto va. Quedan 28 exposiciones. Y ahí está, sigue bajando. Esto es lo más apegado a cómo sería con rollo. Okay. Vamos a seguir tomando. Son 36. Okay. Vamos a cambiar aquí a... Bueno, ya casi ya se van a acabar. Más rápido. Ya nos quedan 5 fotos. Ahí comienza a rebobinar por sí solo. Y en este momento ya, como les digo, el rollo, primero cuando lo instalas, lo extrae, lo enreda en el lado opuesto donde va. Y conforme vas tomando las fotos, se va regresando hasta que ya queda todo, o debe de quedar algo parecido a esto. Okay, entonces ahorita, como se escuchó, comenzó a rebobinar, pero muy poquito porque pues ya está todo al interior. Vamos a abrir el compartimento, la apagamos, aquí la ponemos en la letra L, ahí está la letra L de locked, ya no puede disparar, y la vamos a abrir a ver qué tal quedó. Ahí está, perfecto. Bueno, no era exactamente como quería que quedara el rollo, porque lo tengo que abrir un poquito aquí y extraer la lengua para que quede de esta forma. Pero así, ya cuando te acabaste tu rollo, ya te lo deja listo, guardadito para llevarlo al centro de revelado. Okay, entonces así es como funciona esta cámara, que a decir verdad está en óptimas condiciones, está súper bien, muy bien preservada, todo le funciona perfecto, como ya vieron. Y el sistema de manejo del rollo pues es muy parecido a los modelos de Fujifilm, porque como les digo, ya una vez instalado lo extrae y conforme vas tomando las fotos lo va regresando
hasta que pues rebobina cualquier cosa, porque pues le falta más o menos como tanto así para que se guarde todo. Entonces esa es la forma como funciona esta cámara. Ok, cámara analógica Canon en formato 35 milímetros, modelo EOS Rebel letra S, funcionando de manera correcta. Ok, entonces bueno, si les gustó el video, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para recibir actualizaciones. Recuerden que cada video nuevo es un producto que se agrega a la tienda en línea. Ok, entonces también ahí tenemos otros modelos de cámara disponibles para todos ustedes. Modelos disponibles, y este es uno de ellos. Ok, tenemos otro modelo también que próximamente vamos a subir un video, pero esa cámara me hace falta un tipo de pila que está en camino, ya está próximo a llegar. Entonces cuando tengamos la pila ya lo vamos a hacer. Ok, bueno, entonces así como lo vieron, así exactamente viene esta cámara, con el lente de 75 a 300 milímetros original de Canon, y el cuerpo de la cámara que está perfecto, su asa también, y este filtro también de 58 milímetros. Ok, bueno, pues ahora sí llegamos al final. Les agradecemos mucho su atención, y pues gracias a la gente que se suscribe, que comenta. Gracias a todos ustedes. Activen las notificaciones y estén pendientes de los nuevos videos. Saludos a todos, yo soy Gus Walker, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.